Buenos días, bienvenidos de nuevo a este tiempo devocional, tu palabra para encontrar el camino. Hoy es 6 de julio del 2022 y vamos a continuar con la lectura de la Biblia en un año. Hoy corresponde leer Isaías 28, Isaías 29, el capítulo 22 del 1 al 14 y el versículo del capítulo 33, 1. Isaías 28 del 1 al 29, 29 del 1 al 31, 22 del 1 al 14 y 33, 1. Vamos a ubicarnos en el capítulo 31, perdón, en el capítulo 28, Eh, acordémonos que Isaías está dando su profecía durante 4 reyes, con una amenaza muy grande que tenía el país, que era Asiria. Pero además de la amenaza que tenían pues, de afuera, pues también tenían serios problemas internamente y pues dentro de esos problemas tenía que ver con la relación que el pueblo tenía con el Señor y también sus gobernantes. Acordémonos que la figura de los reyes en el Antiguo Testamento, la similitud que nos hace la Biblia es con los pastores. Es muy diferente como a la imagen que nosotros tenemos hoy de los pastores, que los asemejamos como a la función sacerdotal o a la función profética de ministrar la palabra de Dios. En el Antiguo Testamento los pastores representaban la figura de los gobernantes. ¿Por qué? Ellos eran los que tenían la responsabilidad de pastorear, o sea, de cuidar, de orientar, de guiar al pueblo, de apacentar, que implica la alimentación del pueblo, y ya por otro lado estaba la función de los sacerdotes y la función de los profetas. Los sacerdotes eran los encargados del ministerio del culto, del ministerio y del culto, de la adoración y también de la enseñanza. Esa era otra función muy importante del sacerdote. El sacerdote tenía una función educativa con el pueblo. Y los profetas, como hablábamos ayer, pues no necesariamente fueron sacerdotes. Sí hay unos profetas que fueron sacerdotes como Ezequiel. Ezequiel fue sacerdote, pero los profetas no necesariamente. Hubo profetas que fueron como Miqueas, que fue pastor, Amós también creo que fue pastor, Isaías fue de la corte real, y el profeta era más bien un hombre de una comunión muy particular con el Señor que recibía sus mensajes. Isaías entonces como profeta va a anunciar, hay una expresión que se refiere al profeta como alguien que experimenta conmoción interna y que sus palabras simplemente son como borbotones de una fuerza interna que le hace hablar. Por eso a veces cuando vemos las profecías no es tan fácil de comprenderlas, ¿sí? Porque además utilizan unas figuras eh, literarias, paralelismos, usan imágenes, pues que no son tan fáciles de comprender y que en ese simbolismo sin duda alguna hay un mensaje muy profundo del Señor. Este capítulo 28 es un capítulo muy interesante, de poderlo leer muchísimas veces, es más, de verlo leer muchas veces. Y aquí hay una similitud que va a hacer el Señor, particularmente en el profeta Isaías, donde utiliza a uno de los hijos de Jacob, Efraín, como representación de todo el pueblo, ¿sí? Lo que se llama, toma la parte por el todo. O sea, en Efraín le va a hablar profecía a todo el pueblo de Israel incluso. Y, y aquí particularmente el capítulo 28 se va a referir a una actitud de aquellos que representan al Señor, de aquellos que deberían
cuidar su relación con el Señor, y es la soberbia. Y dice el versículo 1 del capítulo 28 de Isaías: ay de la corona de soberbia de los ebrios de Efraín y de la flor caduca de la hermosura de su gloria, que está sobre la cabeza del valle fértil de los aturdidos del vino. Ese versículo de alguna manera nos plantea toda la tesis que va a desarrollar Isaías en este capítulo. 1. La soberbia. La soberbia que de alguna manera embriaga. ¿Qué pasa cuando alguien está ebrio? El efecto del exceso del vino, del licor, pues hace que se salga de alguna manera de la realidad, que se pierda la proporción de las cosas, que no se tenga claridad de las cosas, ¿sí? Cuando alguien está ebrio, pues no solo físicamente tiene un efecto de dimensiones, o sea, pierde claridad de las dimensiones, sino que aún su mente empieza a desordenarse. Y aquí hay una razón por la cual hay ebriedad, una entre otras que va a plantear el mismo capítulo, y una es la soberbia. La soberbia enceguece el juicio. La soberbia no me permite a mí percibir claramente, objetivamente, las cosas como son. Y la soberbia, ante todo, es una actitud respecto al Señor, ¿sí? La gente puede ser un poco engreída con su prójimo. La gente generalmente es un poquito, digámoslo, convencido por su experiencia o por lo que tiene con el prójimo, pero fundamentalmente la soberbia es una actitud frente al Señor. ¿Y en qué consiste? En no reconocer que todas las cosas son de Él, por Él y para Él. Por eso lo contrario a la soberbia es la humildad. Y la humildad es ese reconocimiento de que todas las cosas provienen del Señor, de que todas las cosas son sustentadas por el Señor y de que todas las cosas son para la gloria del Señor. Cuando el corazón se llena de soberbia, el corazón empieza a engañarnos y a hacernos creer que todas las cosas las tenemos por nuestros propios méritos, por nuestras habilidades, por nuestro esfuerzo, por nuestras capacidades, y empezamos a desconocer primero la obra del Señor directamente, pero también desconocemos la obra del Señor a través de, porque el Señor a través de toda nuestra vida no solo ha obrado directamente, ¿sí?, sino que también se ha servido de personas, de circunstancias, incluso de lugares para obrar sobre nosotros. Cuando nosotros empezamos a desconocer eso, cuando creemos que las cosas son porque nos las merecemos, porque somos mejores, incluso mejores que el Señor, esa es la actitud de soberbia que empieza a generar ebriedad, que nos saca del juicio, que no nos deja mirar objetivamente, que no nos deja percibir con claridad las cosas. Y yo no sé si primero hay que ubicarnos y mirar esas actitudes en algún momento de nuestra vida, pero si ustedes miran el entorno, cuando la gente se llena de tanta soberbia, porque cree que tiene tanto poder, porque cree que tiene tanta fama, porque cree que tiene tanto dinero, cree que puede hacer lo que le venga en gana y cree que puede decir lo que le venga en gana, y habla con tal soberbia que desafía a Dios mismo, desafía la vida misma, desafía la muerte misma, y constantemente está incluso hablando locuras, idioteces muchas veces, ¿sí? Porque ese es el efecto de la soberbia que embriaga el alma, que le hace perder el juicio. Aquí entonces, de aquí en adelante, ese va a ser más o menos la condenación, como lo subtitulan luego los editores de la Biblia, pero de alguna manera es la condena, o más bien la demanda que el Señor le hace a su pueblo. Y más adelante, específicamente, se va a referir a los sacerdotes y a los profetas. Y quisiera que leyéramos a partir del versículo 7, que además es fuerte lo que el Señor a través del profeta Isaías va a describir. Dice: también estos cerraron con el vino. Eh, espérenme desde...
Ok. Versículo 7. Pero también estos erraron con el vino y con sidra se entontecieron. ¿Quiénes? El sacerdote y el profeta. Erraron con sidra, fueron trastornados por el vino, se aturdieron con la sidra, erraron en la visión, tropezaron en el juicio. Porque toda mesa está llena de vómito y suciedad hasta no haber lugar limpio. Hasta solo tratar de imaginar la descripción de Isaías es desagradable. Y está hablando de aquellos que deberían tener juicio, visión, de aquellos que debían entender la ciencia del Señor y transmitir ese conocimiento del Señor, los profetas y los sacerdotes, pero que se llenaron de soberbia, que se embriagaron de soberbia, que fueron trastornados, aturdidos, se equivocaron en la visión, tropezaron en el juicio y se llenaron de inmundicia. ¿Por qué? Porque su corazón se apartó del Señor, porque su corazón perdió de vista de quién son, a quién le sirven y para qué y cuál es el propósito de la vida. Y ese corazón que se aparta del Señor empieza a llenarse de altivez y de soberbia. Y esa altivez y soberbia genera este trastorno, este aturdimiento, esta equivocación en la visión. Esto es muy tenaz porque errar en la visión es perder de vista lo que viene por delante. Es no entender, no discernir lo que viene del Señor, pero también lo que está advirtiendo el Señor. Pero también es perder de vista los planes y los proyectos que vienen del Señor. Cuando se hierra en la visión, simplemente nos podemos incluso meter en planes y proyectos que no provienen del Señor y que lo único que van a generar en nuestra vida es el fracaso y que van a generar en nuestra vida la desgracia. Se tropieza en el juicio, o sea, están como irracionales, se convierten en seres irracionales que actúan y toman decisiones completamente ilógicas y están llenos de inmundicia. Ese es el panorama que está planteando Isaías. Y luego va a decirles, porque algo que debería guardar al pueblo y que debería haber sido guardado a través de los profetas y los sacerdotes era la instrucción. Y esta palabra es clave en este capítulo. Expresamente, pero también de alguna manera tácitamente, la instrucción. Si el pueblo hubiera sido instruido por aquellos que debió haber sido instruido, si el pueblo hubiera sido enseñado en doctrina, si hubiese sido instruido en ciencia, en conocimiento, el pueblo no hubiera caído en semejante acto de soberbia. Yo digo, y lo digo tal vez con un poco de prejuicio, pero a mí me parece que generalmente las personas ignorantes muchas veces son soberbias. Creo que a veces la ignorancia genera también soberbia porque cuando desconocemos las cosas, tendemos a juzgarlas, a creer que lo poco que yo sé es lo mejor. He conocido gente que sabe mucho, que conoce mucho, que ha vivido mucho y que tiene un corazón muy humilde porque el mismo conocimiento en el trasegar de la vida le ha dado humildad. Pero también he conocido personas que conocen muy poco, que tienen una instrucción muy escasa, muy limitada, por lo que sea, o porque tuvieron pereza en la vida, porque fueron negligentes para aprender, o simplemente por otras circunstancias, pero con un corazón lleno de soberbia en lo muy poco que se sabe. El Señor ha dado instrucción, y es una instrucción tan vasta, tan clara, tan amplia, tan perfecta, que es una instrucción para todos los escenarios de la vida. Pero cuando el corazón se aparta del Señor, cuando el corazón se mina de soberbia, cuando el corazón se llena de altivez, empezamos a menospreciar, a despreciar esa instrucción, esa doctrina, ese mandamiento que el Señor ha dado y empezamos a inventarnos las cosas y hacer cosas ilógicas, que ya vamos a leerlo en este capítulo 28. Dice el versículo 9. Ya vimos entonces de nuevo, trastornados, aturdidos, cerrados en la visión, tropezaron el juicio, se llenaron de inmundicia. Y dice el 9,
¿A quién se enseñará ciencia o a quién se hará entender doctrina? A los destetados, a los arrancados de los pechos. Es algo así como se le debió haber enseñado, o sea, quien debía haber enseñado y quien debía haber recibido la ciencia y la doctrina está lleno de soberbia y no la recibe. ¿A quién debe enseñársele? Pues quién es el que tiene esa hambre y necesidad de ser enseñado e instruido. El niño. ¿Se acuerdan que el Señor Jesús incluso dijo, bueno, Pedro dice, desead como niño la leche espiritual no adulterada, pero también el Señor dijo que el reino de los cielos era aquellos que como niños se acercaban a Él. Dice, te alabo Padre, Dios del cielo, porque has dado a conocer estas cosas no a los sabios de este mundo, sino a los que como niños se acercan a ti. Así te agrado, Padre, y como en un momento de exaltación del Señor. Porque hay que tener un espíritu, un corazón enseñable, abierto a ser instruido. Esto cuestiona también Isaías. ¿A quién le vamos a enseñar? Entonces, ¿quién es el que va a recibir la instrucción? Dice del 10 en adelante, mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, porque en lengua de tartamudos y en extraña lengua hablará a este pueblo. Versículo 12, a los cuales él dijo, este es el reposo, da reposo al cansado y este es el refrigerio, mas no quisieron oír. El Señor estuvo dando tal cual, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, mmm, línea sobre línea, un poquito aquí, un poquito allá. Pero ¿qué hizo el pueblo? Ignorarlo, despreciarlo. La instrucción del Señor. En la instrucción que estaba el reposo, en la instrucción que estaba el refrigerio, pero dice, no lo quisieron oír. Porque la instrucción no solo es enseñar a hacer, sino que la instrucción está enseñando y está guardando de lo que puede venir. La instrucción me enseña a hacer, pero la instrucción también me previene de lo que no debo hacer. Y por eso dice la Biblia que hubo mandato sobre mandato, incluso línea sobre línea, renglón sobre renglón, palabra a palabra, que el Señor quiso instruir para que en esa instrucción se encontrara reposo, se encontrara refrigerio, pero que dice, no quisieron oír. La palabra pues del Señor les será mandamiento tras mandamiento, mandato sobre mandato, renglón tras renglón, línea sobre línea, un poquito allí, otro poquito allá, hasta que vayan y caigan de espaldas y sean quebrantados, enlazados y presos. ¿Sabe qué está advirtiendo Isaías? Está advirtiendo que al no querer seguir la instrucción, no quiere decir que el Señor dejara de darla y que esa instrucción que rechazaron va a terminar siendo un tropezadero para ellos. Pero pasa algo a partir del versículo 14. Les dice, varones burladores que gobiernan este pueblo, que está en Jerusalén, oigan la palabra del Señor. Varones burladores, así los describe. Quiere decir y tiene que ser que el Señor percibía que en su soberbia ellos se burlaban del mandato, de la instrucción que el Señor había dado. Y eso pasa mucho. En la soberbia, mucha gente ve al cristiano como un pobre tonto. Mucha gente ve a aquel que sigue la instrucción, que quiere obedecer al Señor, que quiere vivir una vida agradable al Señor como un tonto. Es burlado y menospreciado. Lo triste es que estos debían ser los que tenían que instruir al pueblo, pero fue tal la soberbia que les embriagó que incluso se burlaban y menospreciaban del mandato. Ellos hicieron algo, imagínense, ¿cómo les explico? ¿Cómo enceguece la mente la soberbia? Porque el Señor había dado instrucciones. Acuérdense que el Señor es la fuente de toda ciencia. Hay algo que a mí me parece incoherente. Eh, Pensar que en la ciencia no cabe el Señor. Pensar que la ciencia contradice al Señor. Y a mí me parece muy contradictorio que alguien diga ser un hombre de ciencia y no sea un hombre de fe, cuando la fe y la ciencia provienen del Señor. Y creería que antes un hombre realmente de ciencia debería tener la capacidad
de desarrollar más la fe, porque la fuente de todo conocimiento en el universo es el Señor. Y lo que van a ver, seguro, a mí me sorprende bastante. Estos embriagados de su soberbia, dice que hicieron un pacto con la muerte. Y dice versículo 15, habéis dicho, pacto tenemos hecho con la muerte. Pónganle mucho cuidado. Pacto hemos hecho con la muerte. E hicimos convenio con el Seol. Cuando pase el turbión del azote, no llegará a nosotros, porque hemos puesto nuestro refugio en la mentira y en la falsedad nos esconderemos. Mire, esto es una cosa impresionante. Estos hombres que despreciaron la instrucción del Señor, decidieron en su soberbia y en su locura hacer pacto con la muerte y con el Seol para que no venga la muerte. ¿Eso les suena parecido? ¿No les suena algo cotidiano en nuestra vida? O sea, pacto con la muerte y con el Seol para que no venga la muerte y la destrucción. Pacto con la mentira para que no sea destruido por la mentira. Pacto con el engaño para no ser presa del engaño. Eso es absurdo. Esto es loco, esto es una actuación en la embriaguez de la soberbia. Y dice, claro, porque como rechazaron la ciencia y la instrucción, entonces prefieren acudir al sortilegio, prefieren acudir no sé, a estas prácticas pseudoespirituales. Y a mí me asombra, yo conocí una vez una persona en X ciudad profesional, con un supercargo profesional, tenía un montón de estudios, tenía unos ingresos impresionantes, había viajado y me cuenta una vez que se fue por allá a un sector muy, muy deprimido en esa ciudad y se fue a buscar es que suerte. Pónganle cuidado, un personaje que vivía en un súper lugar, súper estudiado y se fue a buscar prosperidad en un lugar de pobreza, casi de miseria, donde una señora que tenía unas prácticas que lo hizo bañar con aguas podridas, que le hizo tomar unas aguas podridas que para limpiarle la mala suerte. Claro, la limpieza de la mala suerte le generó una gastroenteritis que casi lo mata, pero él asume que le limpió y le sacó la mala suerte. Mi pregunta es cómo alguien que pasó por la universidad, que fue instruido, que incluso, si no estoy mal, fue estudiado en colegios católicos, cómo alguien tan estudiado termina haciendo pacto con la muerte, pacto con la mentira para evitar la muerte. Eso es lo que el Señor les está diciendo acá. Si ustedes hubieran conocido ciencia y hubieran seguido la instrucción, no tienen que actuar tan tontamente de pretender prosperar, de pretender guardar la vida y tener salud pactando con la muerte. Y entonces después el versículo 16 va a hablar del Señor Jesús que aparecerá. Dice, he aquí que yo he puesto en Sión por fundamento una piedra, piedra probada, angular, preciosa, de cimiento estable, el que creyere no se apresure. Eso lo va a describir de aquí en adelante al versículo 19. Aparece el Señor Jesús como la máxima expresión de la sabiduría del Señor. Y lástima por el tiempo, pero después del versículo 23 es algo que a mí ya me sorprendió. Se los voy a leer y se los planteo. Versículo 23. Estad atentos, oíd mi voz, atended y oíd mi dicho. El que ara para sembrar, arará todo el día, romperá y quebrará los terrones de la tierra. Cuando ha igualado su superficie, no derrama el eneldo, siembra el comino, pone el trigo en hileras y la cebada en el lugar señalado y la avena en su borde apropiado. Porque su Dios le instruye y le enseña lo recto, que el eneldo no se trilla con trillo, ni sobre el comino se pasa rueda de carreta, sino que con un palo se sacude el eneldo y el comino con una vara. El grano se trilla, pero no lo trillará para siempre, ni lo comprime con la rueda de su carreta, ni lo quebranta con los dientes de su trillo. También esto salió del Señor de los ejércitos para hacer maravilloso el consejo y engrandecer la sabiduría. Tal vez no entendimos nada de lo que acabo de leer. Estas son instrucciones de agricultura. Es sorprendente. Instrucciones para tener un cultivo exitoso y próspero. Le explicó dónde se siembra, cuándo se cosecha, cómo se cosecha. Mire la instrucción. ¿Sabe qué está demostrando aquí el Señor? Que Él es la fuente
de toda instrucción, de todo conocimiento y de toda ciencia. Y que no era haciendo pacto con la muerte como sus cultivos iban a ser guardados y prosperados, sino siguiendo la instrucción del Señor. Esto es lo que les está diciendo. Ustedes, ebrios de la soberbia, ustedes, altivos y engañados por su soberbia, como dice, turbados, aturdidos, llenos de inmundicia por su soberbia, se inventaron un pacto con la muerte para prosperar y para que les salieran bien las cosechas, y se olvidaron que yo les había dado la instrucción de cómo, cuándo se debe sembrar y cosechar. No era pacto con la muerte, era asumir el pacto con el Señor. La ciencia, la inteligencia, la sabiduría, el consejo, como dice acá, la instrucción está en el Señor. Y me parece tan sorprendente que el Señor, demostrado aquí en Isaías, instruye hasta cómo hacer las labores y cómo hacer que esas labores bien hechas sean guardadas, sean prosperadas. Que yo no tenía que ir a hacer ningún pacto con la muerte, ni hacer ninguna práctica oscura. Es una cosa muy lógica, y eso practica la gente, que pretende que con el mal saca el mal, que pretende que con el mal se aparta del mal. No, no, no tiene lógica. Ahí está ese capítulo, se lo recomiendo que lo lean con detenimiento, que lo lean en otras versiones para que les pueda ser también muy comprensible, pero quedémonos con esto en la mente y en el corazón. No nos dejemos embriagar de la soberbia, no olvidemos de quién somos, a quién le pertenecemos, y que en el Señor está la fuente de todo conocimiento, sabiduría e instrucción. Y que no importa el tema, no importa el área, no importa, no sé, la situación. El Señor tiene la capacidad de darnos instrucción en todas las áreas de nuestra vida. Acuérdense que Él es el consejero, el príncipe de paz, el Dios con nosotros. Y que esa piedra angular que fue rechazada viene a ser puesta como el fundamento de nuestras vidas. Fundamentémonos en Él. Seamos humildes, reconozcámosle nuestros caminos y dejemos que Él sea quien nos instruya hoy y siempre a través de su Espíritu. Entreguemos este día en oración. Ante todo, Padre Celestial, te pido que perdones mi soberbia y mi altivez. Y como sé que he sido soberbio y altivez, cada vez que decido en mi vida, mi familia, mis asuntos, sean laborales, sean familiares, Señor, cualquier otro asunto, y que simplemente decida basado en mi experiencia o en lo que considero mi experiencia. Perdóname cada vez que he perdido el juicio, la visión, que me he aturdido y he sido trastornado por la ebriedad que genera la altivez y la soberbia. Perdóname cada vez que confío más en mí que en ti, que me creo mejor que cualquier otro. Perdóname cuando incluso mi corazón se cree que es superior espiritualmente a otros. Esa superioridad moral que tanto daño nos hace. Perdóname cuando me pongo en esa postura de que yo sí soy bueno y espiritual porque obedezco principios, soy mejor que otros que no los obedecen igual. Perdóname, porque aún el poder ser consciente de ti y obedecerte es un don tuyo. Es una medida de fe que vino de ti, Señor. Como dice Efesios 2, 8 y 9, para que nadie se gloríe. No tengo que gloriarme ni siquiera en ser obediente. No tengo que gloriarme ni siquiera en tus visiones, porque todo proviene de ti. Yo solo soy un recipiente de tu gracia, de tu amor. Por eso yo te pido, Padre, que me des un corazón humilde y sencillo, que acate tu mandamiento sobre mandamiento, tu renglón sobre renglón, línea sobre línea. Que no dejes de hablar a mi corazón y que mi corazón no deje de escucharte. Saber que toda la instrucción sí está en ti. Todo, Señor, todo está en ti. Que tú eres la fuente de la ciencia y el conocimiento. Y que es ilógico pretender
conocer ciencia lejos de ti. Yo te pido, Padre, que mi entendimiento sea abierto a tu voz y que mi corazón al conocerte se llene de humildad y que cada vez que comprenda una palabra tuya, mi corazón humildemente te reconozca y que de esa gracia con la que yo recibo pueda dar a otros, Señor, que están en las tinieblas de la ignorancia. Que tu luz guíe hoy nuestros pasos, que tu luz, Señor, guarde nuestros corazones, que tu bendición repose sobre cada uno de nosotros y aquellos que amamos. Te lo pido en el nombre de Jesús. Amén.